Bienvenidos y bienvenidas a esta grabación, donde vamos a terminar de analizar los supuestos contra la vida humana prenatal sobre los delitos de aborto con consentimiento que tienen un tratamiento privilegiado en cuanto a las penas por parte del legislador penal peruano. Dentro de este grupo de delitos se encuentra el delito de aborto sentimental y eugenésico previsto en el artículo 120 y el delito de aborto terapéutico señalado en el artículo 119. Empecemos con los delitos de aborto sentimental y eugenésico. Los delitos de aborto sentimental y eugenésico se encuentran previstos en el artículo 120 y de forma correspondiente en el numeral 1 y 2 de esta norma penal. Así, en el numeral 1 se encuentra la redacción del delito de aborto sentimental y en el numeral 2 la del delito de aborto eugenésico. El artículo 120 en el numeral 1 señala lo siguiente. El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual, fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados cuando menos policialmente. Ese es el delito de aborto sentimental según el legislador peruano. Analicemos brevemente esta redacción antes de continuar con el delito de aborto eugenésico del segundo numeral. Así, debemos tener en cuenta un primer aspecto. Si bien el nombre que se le ha dado a este delito conforme a la doctrina es el de aborto sentimental, debemos tener mucho cuidado cuando leemos doctrina internacional y sobre todo aquella referida a lo establecido en las cortes internacionales, toda vez que el aborto sentimental conforme, por ejemplo, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, señala que el supuesto en el cual no solamente se atenúa la pena, es decir, no como el legislador peruano que señala un máximo de 3 meses de pena privativa de libertad, sino que señala que el aborto sentimental es aquel supuesto donde no debe haber ninguna sanción por la interrupción del embarazo cuando éste sea consecuencia de una violación sexual en contra de la gestante. Algunas posturas también admiten que dentro de esta exención de pena, otra vez conforme a la doctrina internacional, debe encontrarse la inseminación artificial no consentida. Sin embargo, ya nos podemos percatar que el legislador peruano no ha acogido esta postura, sino que ha regulado, en primer lugar, no una exención de pena, sino una pena ínfima, como es una pena privativa de libertad no mayor de 3 meses, pero en dos supuestos que tienen una serie de críticas. Hay que ahondar un poco más en esto. El primer supuesto es que el embarazo sea consecuencia de una violación sexual ocurrida fuera del matrimonio. Y el segundo supuesto es que el embarazo sea consecuencia de una inseminación artificial no consentida y también ocurrida fuera del matrimonio. A estas dos circunstancias se añade un hecho o un requisito adicional por parte de los elementos que exige el artículo 120, que es que cualquiera de estas dos circunstancias, es decir, la violación sexual y la inseminación artificial no consentida, hayan sido al menos denunciadas a nivel policial. Ya ahondaremos un poquito más acerca de qué trata esto de al menos que hayan sido denunciadas o investigadas a nivel policial. Hay que concentrarnos brevemente en el alcance de estas circunstancias. Hay por lo menos, hemos podido identificar para este curso, 3 críticas fundamentales en cuanto a la redacción de estas circunstancias. En primer lugar, el fraseo de fuera del matrimonio. Esto, sin lugar a dudas, implica un trato discriminatorio para aquellas mujeres que no se encuentran casadas al momento de producirse cualquiera de estas dos conductas, es decir, que hayan sido víctimas de una violación sexual o que hayan sido víctimas de una inseminación artificial no consentida. Asimismo, un segundo supuesto crítico es aquel donde el violador sexual de la gestante es el esposo. Esto puede ocurrir. No hay ninguna duda de que las violaciones sexuales pueden ocurrir durante el matrimonio y que el esposo puede llegar a ser sujeto activo de esta violación sexual. Tal como se encuentra redactado el primer párrafo del artículo 120, el esposo estaría fuera de rango de atención de la norma y, por tanto, si la gestante desea interrumpir su embarazo, no podría acogerse a este tratamiento privilegiado. Y finalmente,
Un tercer punto de crítica se encuentra en el hecho de solicitar que la violación sexual o la inseminación artificial no consentida se encuentren por lo menos denunciadas o investigadas policialmente. En la práctica esto es bastante difícil de que pueda producirse, toda vez que muchas veces las víctimas de violaciones sexuales y de inseminaciones artificiales no consentidas requieren un periodo de tiempo para que puedan recomponerse y afrontar todos los efectos y todas las consecuencias que trae una investigación penal. Así que hay que tener mucho cuidado con la redacción que ofrece este artículo 120, pues la forma como está redactada acarrea una serie de tratos discriminatorios contra las mujeres y asimismo acarrea un sinsentido si es que se le compara con el real propósito que a nivel internacional se busca para este supuesto de aborto sentimental. Hay que tener en cuenta otros puntos adicionales. Tal como está redactado el artículo 120 en su primer numeral, no nos da muchas luces respecto a la estructura típica que debería de tener este supuesto en caso yo quiera verificarlo con un hecho ocurrido en la realidad. Pero para ello es que tenemos que realizar una interpretación sistemática de este tipo penal con los artículos 114, 115 y 117 del Código Penal. Como ya hemos conocido a través de una grabación anterior, el artículo 114 está referido al delito de autoaborto y el artículo 115 al delito de aborto consentido, mientras que el artículo 117 al agravante por la condición del sujeto activo. Por este motivo, si es que, por ejemplo, ocurre un hecho en la realidad y yo requiero aplicar el artículo 120 en su primer numeral, tendré que iniciar mi análisis respecto a la tipicidad objetiva, verificando algunas de las circunstancias anteriormente señaladas en esta grabación y también identificando el que los hechos, ya sea la violación sexual o la inseminación artificial no consentida, se encuentren denunciados o investigados a nivel policial. Si es que esto se logra verificar en la parte de la tipicidad objetiva, deberé continuar con el análisis de los demás momentos de análisis de la teoría del delito para poder acogerme a lo establecido en el artículo 120, que implica la colocación de una pena privativa de libertad no mayor de 3 meses. Así que no hay que olvidarnos que todo este ejercicio debe realizarse incluso si busco la aplicación del delito de aborto sentimental. Únicamente nos resta ver de qué trata el hecho de que, ya sea que la violación sexual o la inseminación artificial no consentida hayan sido denunciados o investigados y que se encuentren incluso a nivel policial. Tengamos en cuenta dos aspectos. En primer lugar, dentro de la legislación penal peruana existen dos clases de persecuciones que pueden darse de los delitos: la persecución a instancia pública y la persecución a instancia privada. Respecto de los delitos que vemos en este curso, podemos identificar algunos de ellos. Por ejemplo, la gran mayoría de delitos se encuentran perseguidos a instancia pública. Esto es, autoridades como el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, o la Policía Nacional del Perú persiguen estos delitos por su propia cuenta y sin necesidad de que la víctima esté detrás de ellos o esté interesada en que se sepa la verdad, sino que el interés recae en el titular de la acción penal, que será la Fiscalía, los fiscales. Dentro de esta persecución pública encontramos, por ejemplo, a los delitos de homicidio, lesiones, libertad, patrimonio. En este caso, también aborto. Ahora bien, debemos identificar un aspecto adicional: los delitos de persecución privada. Esta persecución o esta clase de persecución viene a ser la excepción a la regla dentro de la persecución de los delitos y solamente se persiguen de esta forma cuando expresamente la norma penal lo indica. Dentro de nuestro curso tenemos que se persiguen de forma privada los delitos contra el honor y también el delito de lesiones culposas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas dos clases de persecuciones? Mientras que en la persecución pública, el titular de la acción penal y quien se encarga de perseguir el delito son las autoridades como la Fiscalía, en primer lugar, y de forma anexa la Policía Nacional del Perú,
En el caso de los delitos de persecución privada, es la propia víctima o sus deudos quienes van a buscar que se consiga un pronunciamiento por parte del juez penal. Y el Ministerio Público, en este caso, no sería el titular de la acción penal y la policía tampoco se encuentra obligada a perseguir el delito. Bien, entonces, cuando se señala que los hechos hayan sido denunciados o se encuentren investigados, al menos a instancia policial, estamos frente a los delitos de persecución pública. Los abortos también se encuentran dentro de este grupo de persecución. Y cuando hace referencia a que hubieran sido denunciados, se refiere a la primera noticia que recibe alguna de estas dos autoridades sobre la comisión de un delito. Por ejemplo, si acometen un delito en mi contra, yo puedo ir a la comisaría más cercana y denunciar este hecho de forma verbal, y la policía o el policía encargado de recibir mi denuncia deberá elaborar un reporte correspondiente. Una vez que recepciona mi denuncia, deberá remitirla de forma inmediata al fiscal de turno. Y el fiscal de turno, quien es el titular de la acción penal, es decir, quien va a trazar la estrategia de persecución del delito, identificará las diligencias que correspondan. El fiscal, como puede tener muchísimo trabajo en su haber, puede ayudarse en estas diligencias de la Policía Nacional, quienes podrán realizar una serie de actividades, pero siempre bajo la estrategia señalada por el fiscal o la fiscal a cargo del caso. Así que cuando hacemos referencia una vez más a que la violación sexual fuera del matrimonio o la inseminación artificial no consentida hayan sido denunciadas o investigadas al menos policialmente, se hace referencia al menos a que, en este caso, quien será la gestante haya comunicado cualquiera de estas dos circunstancias al menos a la policía y que ya la policía se encargue de darle trámite correspondiente a la denuncia. Analicemos el segundo supuesto del artículo 120 que regula el delito de aborto eugenésico, el cual señala lo siguiente. El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 meses cuando es probable que el ser en formación conlleve el nacimiento graves taras físicas o psíquicas siempre que exista diagnóstico médico. Aquí, en este supuesto, el numeral segundo del artículo 120 sí se asemeja de forma más cercana a otras regulaciones de otras legislaciones, donde se establece el tratamiento de la patología del feto, esto es, que el feto conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas. No obstante, a nivel internacional, el supuesto de aborto eugenésico también se encuentra exento de pena. Sin embargo, nuevamente, el legislador peruano no ha seguido esta tendencia y ha preferido colocar una pena no mayor de 3 meses. Analicemos con más detalle este supuesto. Al igual que en el caso del aborto sentimental, el esquema de imputación del aborto eugenésico debe seguir, conforme al caso, el alcance del artículo 114, 115 y 117 cuando se realiza una lectura conjunta con el artículo 115. Lo problemático de este segundo numeral es que hace referencia a supuestos amplios que requieren una serie de precisiones y que, dependiendo de la interpretación que se busque realizar a los mismos, puede conllevar también la práctica de supuestos de discriminación respecto a determinadas condiciones físicas o psíquicas. Así, por ejemplo, en el caso de el ser en formación que conlleve al nacimiento graves problemas de salud físico o psíquico, podría uno cuestionarse qué se entiende por graves. ¿Cuál es el rango que uno debe de tener como parámetro para determinar qué supuestos van a ser graves, qué supuestos son leves y qué supuestos son intermedios? El carácter físico también es importante poder delimitarlo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de malformaciones, de aspectos estéticos, exactamente color de la piel, de la raza, ¿de qué estamos hablando? Aspectos psíquicos. ¿Qué pasa con supuestos como el síndrome de Down o retardos mentales que ya se pueden evidenciar y diagnosticar desde tempranas edades? ¿También merecen la posibilidad de que puedan acogerse a este aborto eugenésico? Esa es la gran interrogante que nos trae a nuestras mentes esta clase de regulación, y si es que además esto merece
un replanteamiento de nuestros fundamentos para entender que deba tener un tratamiento privilegiado respecto del quantum de la pena, toda vez que ¿cuál es el fundamento para poder poner una pena baja, como es no mayor de 3 meses de pena privativa de libertad, cuando se determinó, por ejemplo, a un feto que tiene síndrome de Down, y no así cuando es una persona que no tiene este mal? Asimismo, con fetos que tienen retardos mentales diagnosticados de forma temprana. Por otro lado, también llama la atención el grado de la probabilidad del diagnóstico, toda vez que si nos detenemos a analizar la regulación, aquí se hace referencia a que cuando es probable que sea en formación, entonces estamos hablando de qué clase de probabilidad. Nuevamente, de cuánta exigencia de probabilidad se va a requerir en el diagnóstico médico para que la gestante que desea interrumpir su embarazo amparada en estas graves taras físicas o psíquicas pueda encontrar la exención de pena correspondiente. Sin lugar a dudas, este también es un tipo penal que nos trae muchos puntos críticos y cuestionamientos, y la verdad es que carece de alguna precisión mayor que pueda darnos algunas luces respecto a cómo debe interpretarse. Si es que nosotros buscamos aplicar el numeral segundo del artículo 120 en un supuesto en concreto, también debemos situar este análisis en la tipicidad objetiva al momento de analizar la teoría del delito en el caso en concreto. Finalmente, vamos a analizar el delito de aborto terapéutico, conforme al artículo 119 del Código Penal. El artículo 119 señala lo siguiente: no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar un mal en su salud grave y permanente. Empecemos con un primer supuesto en la regulación que lo tenemos a simple vista. El tipo penal empieza señalando: no es punible el aborto practicado por un médico. Entonces, ¿de qué categoría del análisis de la teoría del delito estamos hablando? Según el alcance de lo que el propio tipo penal nos señala, el alcance del artículo 119, hace referencia a la denominada cuarta o tercera categoría de la teoría del delito, la punibilidad. Esto es aquella categoría que Roxin buscaba introducir como parte del análisis del comportamiento ilícito y que no ha sido aceptada de forma mayoritaria. Esta categoría se centra en el análisis de reconocer la necesidad o no de pena respecto de un hecho que se sabe que es ilícito. Por ejemplo, en el esquema que estamos proyectando, se puede ver que la punibilidad llega en un momento posterior a la determinación de la culpabilidad. Estamos mostrando en este momento un esquema que además hace referencia a un tratamiento tradicional de la teoría del delito, sin prejuicio de otros tratamientos que también son bastante válidos. Entonces, si la punibilidad se da cuando ya tenemos certeza sobre la responsabilidad penal del sujeto, cabe preguntarse entonces si es que el artículo 119 en verdad señala que estamos ante una conducta lícita. El grueso de la doctrina considera que esto es así, considera que el artículo 119 regula un aborto legal, esto es un supuesto lícito de aborto. Sin embargo, considero que esto no es así, sino que el aborto terapéutico, tal como está regulado en el artículo 119, en realidad lo que hace es regular un supuesto no punible. Bien, reconociendo para todos los demás efectos que el aborto es una conducta ilícita, aún en las circunstancias descritas por el aborto terapéutico. Para efectos prácticos, dará lo mismo de si yo considero que es un aborto permitido, o si considero que no hay aborto, o simplemente si considero que es un aborto exento de pena, toda vez que para efectos prácticos simplemente estamos ante un caso que no va a merecer ninguna sanción por parte del derecho penal. Sin embargo, la precisión del artículo 119 que considero oportuno indicar para efectos de evidenciar que el legislador en este punto no se contradice es que lo califica en la categoría de la punibilidad y no así en las demás categorías que pueden ser de tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad, a efectos de considerar que estamos ante una conducta lícita.
Ahora bien, pasemos a otros aspectos de esta norma. Es interesante tener en cuenta cómo aparece en este supuesto la figura del representante legal y que no está presente en otros supuestos de los delitos de aborto. Por ejemplo, la figura del representante legal va a aparecer cuando estamos ante una gestante que es menor de edad o cuando la gestante, por cualquiera que fuera el supuesto, se encuentra sin conciencia para poder decidir sobre el embarazo. Entonces, en estos supuestos, la decisión del representante legal se va a entender como el consentimiento que se requiere para estar dentro de este grupo de delitos privilegiados. Por otro lado, el artículo 119 hace referencia a una serie de supuestos de patologías maternas, ya no patologías del feto, sino patologías maternas que estarán dirigidas a cuestionarse cuando estamos ante un hecho que consiste en un mal grave y permanente a la salud o a la vida de la gestante. Lo cierto es que la legislación penal peruana, tal como está aquí prevista en el 119, tiene una regulación bastante amplia, que pareciera que nosotros podemos aproximarnos a este supuesto, esto es, al mal grave y permanente en la salud o en la vida de la gestante, a través de la interpretación. Sin embargo, la legislación peruana a nivel administrativo ha desarrollado una serie de guías a efectos de identificar supuestos más concretos que podrían calzar dentro del contenido de las patologías maternas. Llama la atención, por ejemplo, que algunos supuestos escapen a aquello que puede considerarse un mal grave y permanente, al menos para la salud de la gestante. Por ejemplo, llama mucho la atención que el supuesto de violación sexual que deriva en un embarazo no pueda ser considerado un supuesto que podría afectar la salud de la gestante de forma grave y permanente, toda vez que imaginemos que una gestante llega a estar embarazada como consecuencia de haber sufrido una violación sexual y que desea abortar al producto de esta violación sexual porque tener a este hijo o a esta hija puede implicar repetir el trauma que ha sufrido para toda la vida. Entonces, desea practicarse un aborto, pero claro, desea acogerse a un supuesto que no esté sancionado con una pena. Lo cierto es que, tal como está regulada la normativa administrativa peruana que desarrolla los supuestos de aborto terapéutico, no está previsto de forma expresa que la violación sexual pueda ser uno de estos supuestos que califican como un mal grave y permanente. Entonces, como ya hemos visto hace unos minutos, si es que esta gestante desea abortar y está casada y la violación sexual ha ocurrido fuera del matrimonio, entonces podría a lo más acogerse a un supuesto de aborto sentimental. Y si no está casada, entonces le restará únicamente acogerse a un supuesto de autoaborto o de aborto consentido, lo cual considero que es bastante difícil de poder procesar por parte de una mujer que ha sufrido esta clase de violencia. Por otro lado, también es importante señalar que el grueso de la doctrina en los últimos años incluso identifica a este supuesto de aborto terapéutico como el derecho a poder acceder a un aborto legal, lícito. De esta forma, si es que alguna gestante se encuentra dentro de los supuestos previstos por la normativa administrativa, tranquilamente puede acudir a un centro de salud público y solicitar que se practique un aborto terapéutico a su favor, pues de no ser así, podría producirse un mal grave y permanente a su salud o a su vida. A la fecha, la normativa administrativa peruana también cuenta con un procedimiento para hacer esta solicitud y los supuestos de acogimiento o de negación del pedido. Finalmente, hay que tener en cuenta, a través de un análisis global de los supuestos que estamos analizando de aborto terapéutico, eugenésico y sentimental, que en la doctrina internacional estos tres supuestos están previstos como exentos de pena, cuando en la legislación penal peruana únicamente es el aborto terapéutico el que contiene la exención de pena antes referida. La Corte Interamericana le ha hecho el pedido a Perú en más de una ocasión para que los otros dos supuestos de abortos privilegiados también se encuentren exentos de pena, al igual que el artículo 119.
Finalmente, cabe que tengamos en cuenta un aspecto adicional. Si estamos ante la categoría de la punibilidad, deberíamos realizar todo el ejercicio de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y únicamente señalar que no es punible porque el legislador considera que no hay necesidad de pena en este supuesto en concreto. Pero si advertimos con mayor precisión el alcance del artículo 119, podemos tener en cuenta un aspecto adicional. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal. Entonces, ¿qué pasa si la gestante es la que practica su propio aborto, teniendo en cuenta que está sujeta a uno de los supuestos señalados por la normativa administrativa que configuran como una patología materna? ¿Podrá acogerse al artículo 119 del Código Penal? Esto es, ¿podrá estar exenta de pena? La lógica y la razón nos dice que debería ocurrir. Sin embargo, la redacción del artículo 119 es bastante clara al eximir de pena únicamente al aborto que es practicado por el médico. Con lo cual, si es que nos detenemos a analizar las estructuras del 114 y del 115, esto es, del autoaborto y del aborto consentido, podemos verificar que el artículo 119 únicamente refiere a la exención de pena en el supuesto del artículo 115 bajo una lectura conjunta del artículo 117. Esto es cuando el médico es quien va a producir o va a hacer abortar a la gestante con su voluntad, y no así respecto al supuesto donde la propia gestante, bien, se causa el aborto. Imaginemos que la gestante también es doctora y desea ella misma producir este resultado. Pues entonces no podrá acogerse, según la literalidad del artículo 119, a esta exención de pena. Habrá que ver si es que hay alguna forma de interpretar esta contradicción o en todo caso si es que podemos solicitar alguna a efectos de salvar la lógica detrás del artículo 119. Muchas gracias.